soy Romina De Luca y esto es Saquen una hoja, hoy sin burbujas ni protocolos ante la Delta. Gustavo, oyentes. Bueno, hoy volvemos para examinar esta vuelta a clases post-receso invernal. Conviene que prestemos atención porque a principio de año dijimos, sí, allá por febrero, que la presencialidad iba a traer la segunda ola y así ocurrió. No es que yo sea Nostradamus, no, claro que no. Lo que hicimos fue sopesar indicadores y pensar un poco a partir del conocimiento del funcionamiento del sistema educativo. Veamos entonces cuál puede ser el escenario que vamos a afrontar en las escuelas para esta segunda mitad del año. En primer lugar, lo que tenemos que decir es que otra vez tenemos dos provincias que pican en punta, marcando la agenda para el resto del país, la ciudad de Buenos Aires y Mendoza. Queridos oyentes, en el mundo feliz de estas dos provincias la pandemia terminó, o por lo menos eso es lo que le dicen a sus coterráneos y al resto de la sociedad sobre sus planes de retorno a una presencialidad escolar prepandemia. ¿Qué significa esto? Bueno, arranquemos por la ciudad de Buenos Aires. La ciudad anunció en pleno receso que a partir de esta semana iniciaba un retorno gradual a la presencialidad plena. Es decir, tal como anunció Rodríguez Larreta, se elimina la noción de burbujas y ahora todo el grado año concurre, o por lo menos eso aspira, simultáneamente, mismo día y horario, sin importar la cantidad de alumnos que conforman ese grupo. Quiero recordar que los protocolos de principio de año no crearon la idea de burbuja, es decir, que teníamos que tener grupos de pequeños alumnos que concurran algunos días sí y otros no a la escuela desdoblando un grado. La burbuja se creó como necesidad de una infraestructura escolar escasa donde las aulas chicas y generalmente hacinadas que en tiempos normales tienen entre 20, 30 y hasta 40 y pico de alumnos concentrados en un mismo lugar, bueno, esas aulas no podían garantizar la llamada distancia social física, es decir, esa pauta que dispone que las personas deben permanecer separadas 1,5 metros entre sí. Eso que todos conocemos cada vez y que hacemos cada vez que vamos a la cola del cajero, del súper, de la verdulería, o que vamos a sentarnos en un lugar y hay sillas de por medio para hacerlo, lo que en teoría también vale para el transporte público, entre otros. Estas distancias de separación entre las personas las hacemos al aire libre, pero también marcan la cantidad de personas que se pueden concentrar por metro cuadrado en un espacio cerrado ventilado. Bien, esto que marcó nuestra vida desde marzo de 2020 para la ciudad y únicamente en las escuelas y particularmente en las aulas escolares no rige más. A partir de mañana, cuarto y quinto año de nivel secundario y quinto y sexto en la modalidad técnica inician su presencialidad completa. A partir del lunes 9 de agosto, el resto de los años de la secundaria y de las técnicas, es decir, de primero a tercero, de primero a cuarto, en el caso de las técnicas. El martes 17 de agosto lo hará todo el nivel primario, especial y la educación de adultos que se encontraba en virtualidad. Y el 23 de agosto lo hará todo el nivel inicial. Los únicos niveles que van a sostener una cursada bimodal son el superior y los centros de formación profesional. Obviamente, hasta completar este experimento de retorno que va a concentrar en las aulas a 20, 30, 40 estudiantes, se va a mantener el sistema de burbujas anterior a los que estuvieron en virtualidad, por ejemplo, adultos, ¿no? Resulta bochornoso que quienes dicen que nos cuidan hasta ayer no hayan publicado el texto del protocolo con el cual pretenden nos sintamos seguros en las escuelas de Cava. En realidad existe uno que llegó a las escuelas y tiene en diagonal como marca de agua la palabra borrador. Ese texto, si lo leemos, tiene muchos claros oscuros, más oscuros que claros, porque a decir verdad, pareciera que agarraron el protocolo anterior,
borraron centralmente donde decía distancia social de 1,5 metros entre estudiantes y de 2 metros con el profesor, junto a alguna cosa más, y lo largaron. Claro, por eso el texto tiene ciertas inconsistencias o inexplicables. Voy a dar algunos ejemplos. Eliminan la distancia en las aulas, pero se habla de que todo depende de la capacidad de ocupación del establecimiento. Estimo que se referirán al hecho de que entre grados y años, para que no se mezclen entre sí, hay que guardar distancia de 1,5 metros, algo completamente realizable armando una fila, porque ya sabemos, dentro del aula pueden estar los estudiantes amontonados. Dentro del aula, con ventanas y puertas abiertas, los alumnos no guardarán distancia entre sí, pero sí lo harán en las clases de educación física, que son al aire libre, y se pide distancias de entre 2 y 4 metros entre cada estudiante según el ejercicio que realicen. ¿Cuál es la lógica de esta manera de razonar? La respuesta se las debo. Las aulas pueden tener ocupación plena de estudiantes, pero el comedor solo el 50%, y deberá replicar la disposición en la que se sientan los estudiantes en el aula. ¿Cómo las escuelas van a hacer esto? Es un verdadero misterio. Las clases de educación musical están limitadas a actividades que no sean vocalmente comprometidas. Pero concentrar a todos los estudiantes en un aula y hacerlos hablar no tendría el mismo efecto. Tampoco se entiende por qué, mientras para los estudiantes la vida será normal, para los docentes sus reuniones de profesores siguen siendo virtuales, quiero decir, algo completamente razonable en el marco de lo irracional de esta medida. Por cierto, como si este combo no fuera suficiente, se eliminaron las dispensas para todos los que hayan recibido una dosis de su vacuna COVID. Así, las y los estudiantes dispensados van a quedar a la deriva porque no van a tener ningún docente que les dé clases. Mendoza, por su parte, hizo un anuncio similar, pero en lugar de empezar por la secundaria, lo hace con el nivel inicial y el primer ciclo del nivel primario. Es decir, a partir de esta semana vuelven allí plenamente esos grados años, y también en un sistema escalonado se completará la presencialidad plena, sin burbujas, para el resto de los niveles a lo largo de todo agosto. Eso es lo que el gobernador Suárez llama un agosto con cautela. El director general de escuelas, José Tomás, le pidió a Trota que revise la distancia física en los protocolos que impiden concentrar a todos los alumnos en el aula. Por las dudas, igual avisaron que si no es en las escuelas, será en espacios paraestatales o combinando ambos, pero la vuelta plena será allí también un hecho. Dicen que a diferencia de Cava, arrancan por los chicos que tienen menos autonomía pedagógica, y que en función del nivel de contagios que se produzcan, avanzarán con el resto. Al muere primero mandan a los niños del primer ciclo, del nivel primario y del inicial. Lo cierto es que distintas provincias dijeron que para avanzar en un esquema sin burbujas, evaluarán qué ocurre estas 2 o 3 semanas post receso. Está claro, están mirando lo que pasa en Ciudad de Buenos Aires y Mendoza para tomar una decisión. Eso sí, la eliminación de las dispensas y la ampliación de la jornada escolar recorre de sur a norte a todo el país. En palabras de Trota, con estos indicadores podemos regresar en todo el territorio a las aulas de manera segura. Dicho todo esto, conviene señalar 2 cosas. Por un lado, la distancia física como medida de protección es algo, universalmente aceptado. Le digo a los oyentes que hagan este ejercicio. Busquen la publicidad del gobierno de la ciudad, de la provincia de Mendoza, la publicidad nacional, sobre cómo nos seguimos cuidando. Mantener la distancia es uno de los puntos del cuidado. No es algo que se le ocurrió a la Argentina. La Organización Mundial de la Salud recomienda, como medida de protección para la población infantil que aún no ha sido vacunada,
a los fines de evitar el contagio de menores, mantener la distancia de seguridad interpersonal, lavarse las manos con frecuencia, estornudar y toser en la parte interna del codo, obvio, llevar barbijo o mascarilla, y también, si ello es apropiado, para la edad, obviamente, los barbijos, y evitar, y esto es central, los espacios muy concurridos y mal ventilados. Bueno, las escuelas se parecen bastante a esto. La misma recomendación de la distancia hacen los Centros de Control y Prevención de Enfermedades a lo largo de todo el mundo, y en particular en un documento dirigido a las familias estableciendo los criterios de seguridad, y la distancia aparece como otra de las recomendaciones para el funcionamiento de la presencialidad escolar. Asociado a ello, vamos a concentrar a población no vacunada, es decir, los infantes, a quienes con suerte se va a vacunar a unos 990.000 con comorbilidades de una población estudiantil de más de 6 millones si solo tomamos a los mayores de 12 años para los que está aprobada la vacuna pediátrica. Por cierto, de los 3,5 millones de dosis de Moderna, es decir, la vacuna pediátrica que tiene el país, se planea usar la otra mitad que no se destina a este grupo infantil para completar segundas dosis, porque con el proceso completo, hoy Argentina tiene a menos del 16% de su población vacunada. Gran Bretaña, Israel, hasta Chile y Uruguay tienen ese número arriba del 50%. Así, es de esperar que la variante Delta se haga un festín en lo que transcurre agosto. Quiero recordar que la ciudad investiga si hay circulación comunitaria de la cepa Delta, que en Córdoba un viajero, uno solo, ocasionó 800 aislamientos y el cierre de 4 escuelas en una semana. En el resto del mundo, por dar algunos ejemplos, China vuelve a confinar a su población. En Indonesia, la tasa de casos en la población infantil crece al calor de la variante Delta. Y lo mismo ocurre en Estados Unidos, donde los casos pediátricos ya son el 16% de los casos totales, cifra que crece en varios estados. Por ejemplo, en el estado de Florida, escasamente vacunado, ya superaron el pico de la primera ola. Australia saca el ejército a la calle para confinar a la población, pero en Argentina, dale que va. Es evidente que esta primavera en invierno de nuestros funcionarios se parece más a la lucidez previa a la muerte que a otra cosa. Un análisis socialista de los problemas de la educación implica ver que una vez más experimentan con nuestra vida. Por eso, no nos cansaremos de afirmar que no son irresponsables. Ellos son criminales. Amigos, sigan escuchando la radio Vivido Equivocada, que lo demás es silencio.